máximo media hora y terminamos esta parte. Vamos a hablar un poco acerca de el desarrollo de la conferencia Tirano y más que contar la logística que realmente una empresa cualquiera la puede hacer, es que podamos evidenciar la obra de Dios. Amén. Hemos orado mucho por esta conferencia y hemos estado de rodillas ante el Señor por las personas que Él iba a traer acá. Hay personas que lucharon mucho por venir. Pasé noches enteras despierto hablando con un pastor de África que tenía mucho deseo de venir. Eran 3. Mi inglés es muy malo. Y él me decía, yo te entiendo, sígueme escribiendo. Y lamentablemente todo esto de gobiernos y todas estas cosas, visas, tiene esas complicaciones. Las visas las estaban solicitando electrónicamente y tenemos que pensar en esto para las próximas movidas. Tenemos que aprender a diligenciar esas visas y a tener las cosas lo mejor posible para que se pueda cumplir esto. Tengo que decir que fue una pena que el equipo cubano en su mayoría se quedara, me dolió mucho. Que realmente no se pudiera lograr la venida de ellos. Sin embargo, si todo está resuelto, no es problema. Alguien me dijo dentro del desarrollo de la el previo a la conferencia, que en alguna movida a otro país los discípulos se habían sentido mal porque los habían listado y no los habían llevado. Yo dije, ¿no creen que Jesús es el Cristo? Si me llevan o no me llevan, está bien, Jesús es el Cristo. No es por ir. Y entonces el pastor Emmanuel Cacú, el pastor John Guagüero y el pastor Richard Torcornu de África, 8 hermanos cubanos, no pudieron entrar en esta oportunidad con nosotros. Y creo que para los siguientes países debemos mirar cómo esto se puede mejorar. El pastor Hugo de Nicaragua logró su visa y está aquí con nosotros. Tuvo una lucha continua, ¿sí? Presentándose, llevando un documento, otro. Finalmente logró estar aquí y eso nos alegra y me dio mucho gozo porque él estaba en la región más distante. Yo no tenía mucha idea de él, y cuando él habló de un camión en Nicaragua y que ese bus a Barranquilla era primera clase, yo me gocé mucho, porque hay quienes quieren todavía las comodidades para hacer la evangelización mundial. Lo que dijo el pastor Ricardo Layton antes de ayer sobre la moto es verdad, y nos le vamos a subir estos días otra vez. Es verdad. Y detesto viajar en bus, pero después de estar sentado en esa moto durante casi 24 horas, me subí a un bus y me tocó el último puesto para viajar desde Villavicencio hasta Yopal. Yo creo que es el mejor viaje que he tenido en bus. ¿Sí? La moto del pastor Layton, yo no sé dónde está, él está por ahí. Tiene 100 centímetros cúbicos. Muy pequeña. Atravesamos la cordillera que atravesaron los que venían de Barranquilla en esa moto. Y como dijo el pastor Bermúdez, hay muchas cosas, pero solo una. Él quería en la loma pasar los carros. Y llegaba hasta la cara del conductor y no pasaba el carro. La moto no daba más. Y yo le decía, no intente pasarlo, que hacia atrás, ahí despacio, ¿sí? Era... Y cuando ya venía la otra curva, entonces atrás del camión otra vez, porque no se pudo.
Sin embargo, fuimos a Pailitas, era una región que estaba en la lista para que algunos de ustedes fueran. Y orando estos días al Señor, pensé mucho en eso. ¿Ustedes necesitan que una región esté preparada con hospedaje y comida para hacer la evangelización mundial? No. ¿Que hayan discípulos esperándolos? No. En México, Pastor Cetina, ¿dónde está el Pastor Cetina? Allá. En México eso puede cambiar. Hasta estos días lo pensé. No se necesita que nos estén esperando, ¿o sí? Entonces, programen ciudades donde no hay discípulos. Díganos un hotel barato. O peor, lo pensaba esta mañana el pastor Mu. Me dijo en un encuentro anterior a este que él durmió en la calle en Guatemala con un equipo. Y a él no le gusta hablar de esas cosas, pero durmió en la calle. Y me dijo, si no hay lugar para dormir, la calle es deliciosa. Así me dijo el pastor Mu, que está allá. Algunos piensan que ellos están buscando la comodidad, pero es lo que menos les importa. Realmente lo que importa es que podamos cumplir la evangelización mundial. Y entonces, para que se pueda dar la evangelización mundial y todos estos eventos, solo son tres cosas: el evangelio, el evangelismo y la fe de la evangelización mundial. Si creemos esas tres cosas y Dios nos las revela, lo podemos hacer. Si no las tenemos, podemos hacer todas estas reuniones. Vuelvo y digo, aquí en Yopal es una zona más o menos turística y hay empresas encargadas de logística de muchas personas. A Cartagena llegan cruceros con 3,000 personas, ¿sí? Entonces no es difícil preparar logística para las personas, pero hacer la evangelización mundial, entonces eso es lo que nos tiene que importar, poder compartir el evangelio de Dios. Y vuelvo y digo, preparamos regiones y yo digo ahora fallé. A los de Barranquilla los enviamos casi solo con una puerta. No hay discípulos en Barranquilla y la puerta que había quedó cerrada. Pastor Hugo, la cerraron bien. Y gloria a Dios. Entonces, pensamos hace unos 4 meses con el pastor Enrique sobre la conferencia Tirano. Conversamos mucho, trasnochamos mucho hablando. Realmente disfruto mucho escuchando al pastor Enrique. Hace unos 3 años, un poco menos, cuando yo encontraba un digno, no quería que se encontrara con él, porque me lo desbarataba. Es decir, lo hacía regresar. Entonces, ¿era un digno o qué era? Y ahora disfruto mucho escuchándole, y me gusta mucho cuando en un lugar que se ha predicado aparentemente el evangelio, el pastor Bermúdez va y predica un mensaje. Yo miro a la gente a ver qué hace, ¿sí? La mayoría se van. La mayoría se van. Y bueno, yo oro al Señor para que realmente nos permita hacer su voluntad. Ustedes escucharon el primer día a los pastores colombianos que hablaron, el pastor Nemías, el pastor Layton, el pastor Posada, el pastor Hickley, el pastor Joel de Cali, la pastora Linda de Montería que nos compartió, el pastor Juan Bedoya y el pastor Denison en Bogotá, y pudieron escuchar más o menos sobre ellos, sobre el trabajo que se hizo. Sin embargo, como digo, no es importante qué tanto se hizo, sino qué tanto Jesús como el Cristo fue dado a conocer en esos lugares. El primer día que teníamos que reunirnos aquí, yo hablé con un transporte, con unas busetas, con un señor, y le dije: espéreme a las 6:15 de la mañana, nos encontramos, 6:15, nos encontramos en la calle 19, y ahí coordinamos para que lleve el personal.
Y yo llegué a la hora y él ya se había ido. ¿Lo recuerdan los que fueron en ese bus? Amén. Y él pasó derecho aquí abajo, descargó la gente y se vino. La verdad es que él hizo todo muy bien. Llegó antes de la hora. Llevó a las personas, las llevó bien. En el lugar donde llegó le abrieron la puerta y él entró y la gente se bajó. Pero ahí no era. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo el tiempo yo estaba preguntando al pastor Enrique y a Mariposa, que esta vez hizo un trabajo muy importante en la conexión con el equipo coreano y con el pastor Cho para la información acerca de la conferencia. Y algunas veces yo pensaba hacer algo y consultaba, y entonces ellos decían que no se iba a hacer eso. ¿Qué quiero decir? Que hay que ser precisos en lo que estamos haciendo y se necesita consultar. Hay personas que quieren hacerlo como ellos piensan, a su propia manera. Continuamente estaba preguntando al pastor Enrique qué hacer y cómo dirigir las cosas. Y pienso que todos hemos aprendido mucho en esta oportunidad. Amén. Porque pienso que en no muchos años habrá un tirano donde habrán 200 naciones o más. Amén. Y personas de las etnias. Y como dije ayer, antier, tendremos 1 minuto, 2 minutos para pasar, mostrar la cara y decir Colombia aquí y siéntese. Y entonces todo el tiempo estaba preguntando qué hacer y cómo hacer. Este señor de la buceta me dio un ejemplo muy tenaz. También pensaba que el pastor Cho en Cuba hablaba de discípulos de clase mundial y ha usado un ejemplo del fútbol. En Colombia también dice él que tenemos buen fútbol, bastantes jugadores. Y hay un técnico que selecciona y dice quién va y quién no va. Solamente son 22 jugadores seleccionados, pero juegan 11. Y en un momento del partido a veces el técnico dice se sienta y entra este. La verdad es que eso nosotros no lo queremos. Pero para que la evangelización mundial avance más rápido, es importante que lo entendamos. ¿Sí? No sé si me haga entender. No puedo explicar estas cosas bien y oro al Señor para que me ayude a hacer su voluntad y a cumplir esta evangelización mundial, este pacto que tenemos preparando su regreso. Varias veces el pastor Enrique me dijo, pregúntele a Mariposa, pregúntele al pastor Cho tal cosa. Es una responsabilidad repetir lo que quiere saber de igual forma, ¿sí? Y ser preciso en lo que se quiere saber. Y el evangelio se nos ha confiado a nosotros y tenemos que transmitirlo así, preciso. Y todo esto de lo que estoy hablando es parte del evangelio y parte de la evangelización mundial. Tengo que reconocer esta mañana, a esta hora, que el equipo de Bogotá se esforzó mucho. Pastor Denison, el pastor Juan, ellos están en el sitio de llegada de la mayoría de los extranjeros, excepto el pastor Jonathan, que llegó a Medellín. Y me impresionó mucho cómo ellos se esforzaron para cumplir el trabajo, porque la mayoría se concentraron en sus regiones y llegó un momento en el que yo les marcaba el teléfono y estaban muy ocupados, y es entendible, no contestaban. Pero ellos pudieron atender su región y atendernos a nosotros. Y atender al equipo en Bogotá y correr. El pastor Davidson le quitó las sillas a su carro. El pastor Juan corrió por un lado, por otro. Y es una cosa también para pensar. O puedo encargarme solo de un pueblo, o puedo estar mirando todo lo que está pasando. Y esto nos sirve para los años que vienen. Yo pensaba que se puede hacer tirano en Bolivia o en Chile.
Porque no se necesita que haya gente esperándonos, ¿o sí? Hay gente que dice que puede dar la vida para que lo maten por el Señor, pero no puede dormir en el piso. Pero un hotel sin aire acondicionado no le sirve. Y puedo rastrillarlos un poco y ofenderlos, dijo el pastor Bermúdez, pero es la única vez que los tendré así. Entonces, más que personas esperándonos, es qué llevamos nosotros y cuál es el objetivo de ir. Es la evangelización mundial. Personalmente no tengo deseos de conocer países ni de bañarme en playas, sino de cumplir la evangelización mundial. Ese es el deseo realmente. Disfruto mucho de mi familia, de mi esposa, de nuestros hijos, y a ellos los hemos dejado también por la evangelización mundial. Ese es un padecimiento que me parece duro, verlos llorar a veces cuando nos vamos. Es un padecimiento duro. Pero el resto, andar en moto, en bus, en avión, en burro, está bien, si es por la evangelización mundial. Así que pasamos muchas horas en el computador, en el teléfono, muchas horas conversando con el pastor Enrique, y realmente orando al Señor para que todo pudiera ser beneficioso para la evangelización mundial. Pensamos que era muy provechoso que antes de llegar los equipos al país supieran hacia dónde ir, y hace unos 3 meses se elaboraron unas listas de las personas que hemos visto corriendo por el mundo para la evangelización mundial. Sabíamos que vendrían nuevas personas que no conocemos y aquí están, pero hay unos que ya los hemos visto correr y que consideramos importante que vinieran y los escribimos. No sabíamos si iban a venir o no. Tengo que decir que México fue muy diligente enviando sus listas. Es el primer país que envió su lista, y siempre que solicitábamos una información, rápidamente corrían para darnos. De otros, el último día no se sabía nada. Y bueno, todo eso va a pasar. Puede que siga pasando. Entonces, pensamos que podía ser, como dije, provechoso, beneficioso, que ustedes antes de venir supieran a dónde ir, cuánto tiempo, más o menos el costo, qué condiciones climáticas y cómo la iban a pasar. ¿Les sirvió esa información? Sí. Bueno. Entonces, esas cosas hicimos, pero sobre todo orar al Señor. Cuando llegó el equipo coreano, habíamos hablado con el pastor Mu de cómo el equipo coreano se iba a distribuir, y hablamos de 3 equipos, él analizando la traducción, y al pastor Enrique le había parecido bien Medellín, Cali, Bogotá. Se pensaban esas 3 ciudades para reforzar, pero a última hora unas personas que venían a Medellín no vinieron, y pensamos, guiados por el Señor, que era muy importante que estos miembros del equipo coreano estuvieran allí en Medellín, y hacia allá entonces rogamos que se enviaran, y nosotros esperamos que haya sido muy provechoso. Yo vi a Sandra por aquí. Nosotros esperamos que verdaderamente el evangelio sea revelado allá y en todo el país. Realmente del evangelio conocemos muy poco. También se quedó la otra parte del equipo en Bogotá, y hay unos reportes del pastor Juan muy importantes de Bogotá, y anhelamos también que Bogotá entre al evangelio, sí, profundamente. Si eso es así, entonces verdaderamente el correr en Bogotá por la evangelización mundial va a ser efectivo. Yo repito que hemos corrido, yo también he corrido con la religión.
En una oportunidad yo estuve en la República Dominicana con las Asambleas de Dios y llegaron personas de todo el mundo. Y el título del evento era Invasión Evangelística. Y antes de ir al evento, pastores de talla mundial de las Asambleas de Dios nos enseñaron a evangelizar. Y uno de ellos sacó una Biblia y nos dijo, vamos a leer X versículo. Y cuando la abrió de la Biblia salió fuego. Nosotros quedamos asustados, ¿sí? Y él dijo que había que llevar una Biblia así al campo para evangelizar. Pero nunca nos dijeron que el evangelio es que Jesús es el Cristo. Y nos fuimos por todo el país y cuando regresamos al sitio de concentración, yo tenía 17, 18 años. Y yo escuchaba a los pastores hablando y diciendo, ¿cuánta ofrenda le dieron a usted? Y uno decía, a mí me dieron $500. Otro decía, a mí 300. Y tengo que llegar a pagar el arriendo y la universidad de mi hijo. Ese era el parte de los evangelistas que habían ido. Así que este tipo de cosas se hacen por todo el mundo. Pero la evangelización mundial solo es posible con el evangelio. Y entonces, en base a todo eso que he dicho, mi conclusión es que lo importante no es la logística. Es necesaria, se debe hacer. Pero como dijo el pastor Mu, teníamos algo preparado y nos dejaron en la calle y ahí dormimos. Voy a reconocer en estos momentos al equipo de Yopal. Ellos han estado en la cocina y ¿les ha gustado la comida? Sí. Son hermanos que creen que Jesús es el Cristo los que lo han preparado para ustedes. Sí. No han escuchado acá mucho, pero ellos creen. Y después vamos a sentarnos con ellos a ver los videos de lo que ha pasado aquí. Entonces, esas personas son de diferentes condiciones, ¿sí? Son personas que son empresarios, pero que pararon sus asuntos para estar aquí sirviendo para ustedes. Son personas que tienen asuntos que atender, pero los pararon para atenderlos a ustedes. Y entonces en Yopal se pensaba que venía, se esperaba un grupo del equipo coreano. Finalmente llegamos un poco tarde con ellos, como el sábado, pero el equipo de Yopal estaba corriendo con muchas cosas, preparándonos para poderles servir a ustedes. Y pues así de manera general esas son las cosas que se han hecho en Colombia. Pensamos que era importante que en una región hubiera un discípulo esperándolos, con hospedaje, con comida, pero vuelvo y repito, el siguiente año puede ser sin eso. Que cada quien lleve su dinero de su hotel o su camping para el parque, dijo el pastor Mu, su sleeping, y irnos a hacer la evangelización mundial de verdad. En algunos momentos, por la falta de fe, uno siente como temor, ¿sí? ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué van a mirar? Sin embargo, ahora eso está claro para mí. No importa el terreno, tenemos que llegar a compartir. Tenemos que llegar a buscar a esas personas que Dios tiene preparados en todos los rincones de un país y de la tierra. Y si eso se hace, entonces hemos cumplido la evangelización mundial. Yo quisiera leer un texto con ustedes, si lo pueden buscar. Filemón capítulo 1. Filemón capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo pueden leer conmigo en voz alta, un poco despacio? Leamos. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano.
yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Como dijo el pastor Enrique, un poco arrogante Pablo, ¿cierto? Yo estoy muy agradecido con el pastor Cho, con el pastor Enrique, y estoy agradecido porque me han compartido el evangelio. Continuamente escucho al pastor Cho y continuamente hablo con el pastor Enrique y escucho el evangelio. Y estamos aquí porque Dios ha usado a estas personas para que nos compartieran el evangelio. A Panamá se ha entrado unas 4 veces, pero no hay nadie que comparta este evangelio en Panamá. Así que aquí en Colombia Dios usó al pastor Enrique y está usando a unos pastores en regiones, los que hemos nombrado y que ustedes conocen, para hacer puerta y ayudar a otros para que puedan escuchar el evangelio. Finalizo diciendo muchas gracias al equipo colombiano, aunque ellos no esperan que les agradezcan ni que les felicite, pero muchas gracias por el trabajo que hicieron. Después de esto, entonces vamos a movernos por todas esas regiones para hablar con las personas que ustedes han dicho que dieron una respuesta al evangelio, una respuesta importante y que querrán seguir escuchando el evangelio. Estaba hablando con el pastor Joel de Cali anoche y en un mes estaremos en Cali. Dentro de un mes estaremos allá para hablar con las personas que fueron encontradas allí y confirmarlos y ayudarlos para que puedan crecer en el evangelio. Y vamos a mirar por todas las regiones cómo nos movemos para hablar con estas personas. Y gracias a ustedes por venir, por pagar sus costos, como dijo el pastor Cho el primer día, para venir a sufrir. Gracias a las hermanas que están embarazaditas, 8 meses, 7 meses, Bogotá, Barranquilla en bus, Barranquilla, Yopal en bus. Entonces es bastante fuerte. Gracias a todos ustedes por venir. Gracias a la iglesia en Yopal que ha servido con su corazón. Y el próximo año espero verles otra vez en Tirano. Algunos dicen conferencias Tirano, otros dicen conferencia Tirano. Conferencia Tirano es la reunión de los discípulos, ¿sí? Entonces no es como una conferencia donde hay un expositor, sino que es la reunión de los discípulos. Y estos discípulos comparten todo. La primera vez que el pastor Cho habló de Tirano, habló de compartir todo con los discípulos. Y bueno, eso sí ha variado un poquito, pero yo creo que en México la venganza va a ser muy buena. Hermanos, el Señor les bendiga. Yo espero que nos siga uniendo el evangelio. Yo tenía antes muchos amigos por la música y por otras cosas, y por el evangelio se alejaron de mí, y yo estoy feliz y no estoy buscando amigos y no quiero viajar, me aburre viajar, pero si es por la evangelización mundial lo hago a pie, en burro, en moto, en lo que sea. Sí. Entonces a todos muchísimas gracias, a todo el equipo coreano, a todos los países que participaron. Pastor Cetina me decía que si podíamos ayudar en algo, y estamos dispuestos. No es mucho, pero lo que se aprendió aquí estamos dispuestos. Cometimos muchos errores, pero ha sido una conferencia especial y se va a mejorar mucho más, porque dentro de unos pocos años serán muchos países en un país reunidos para compartir que Jesús es el Cristo. Gracias a todos los que aportaron dinero. Se necesita mucho dinero para esto, pero el Señor lo proveyó. Y gracias por creer que Jesús es el Cristo. Cuando alguien confiesa que Jesús es el Cristo, a mí me alegra. Cuando alguien lo cree, a mí me alegra. El Señor les bendiga. No sé si el pastor Cho quería decir algo más ahora en el cierre.